Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, cómo manejar el calor, estrategias de adaptación y de mitigación. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Hace poco hablábamos sobre los efectos de la temperatura ambiente y los efectos de la altitud sobre la fisiología y sobre el rendimiento. Respecto a temperatura, pues vimos que calor es peor que frío y especialmente en runners populares. Si recordáis, habíamos estado viendo ese estudio que analizaba un montón de ediciones de la Maratón de Boston que cada año la temperatura puede variar y de ese modo pues podían contrastar frío con temperatura neutra con calor. Calor era aquello que superase los 16 grados centígrados. Entonces se comparaban los tiempos medios logrados en condiciones termoneutrales, en condiciones de calor, en condiciones de frío, y se veía que esos tiempos medios en meta pues eran peores con frío, eran peores con calor respecto de temperatura neutra. Y ese deterioro en el finish time era más marcado en calor comparado con el frío. O sea, en los dos casos hay deterioro, pero el deterioro es mayor con el calor versus el frío. Y en runners élite, y aquí estamos hablando tanto de chicos y chicas que ganan esa maratón, pues eran menos afectados tanto por frío como por calor respecto de los populares. O sea, también para ellos calor es peor que frío, pero siempre calor y siempre frío va a ser menos perjudicial que en el ámbito popular. Respecto al calor, ¿por qué toleran mejor, digamos, el calor los y las élites? Pues en su momento razonamos que porque ya en entrenamiento, de forma consustancial al entrenamiento, puesto que alcanzan intensidades relativas, bueno, y absolutas, por supuesto absolutas, pero relativas superiores, alcanzan intensidades relativas superiores y se mantienen ahí más tiempo, pues eso les podría haber preparado para recalentar el cuerpo, con independencia de lo que pase afuera. Por otro lado, hace un par de días también, según grabo esto, según grabo esto todavía no ha sido la carrera, pero según escuchéis esto, se ha celebrado la Western States Endurance Run, que es una carrera de trail running o de ultra, caracterizada tanto porque es muy rápida en comparación con otras carreras ultra de montaña o de sendero y es muy calurosa. Todavía esto es más característico de esta carrera. De hecho, podemos considerarla el laboratorio de pruebas, entre comillas, de las estrategias de manejo del calor tomadas del ciclismo profesional. Ya sabéis que en deporte de resistencia pues el ciclismo es la cabeza, es la punta de lanza, es la vanguardia. Son quienes más innovan, los más avanzados. Entonces lo que funcione allí pues lo vamos a trasladar quizá al triatlón primero, de larga distancia, o el triatlón en general, y quizá en segundo lugar pues al correr y quizá en tercer lugar al correr de montaña, no lo sé. ¿Qué estatus tiene en cada uno de estos deportes de resistencia en la jerarquía endurance? Pero lo que está claro es que esa punta sería el ciclismo. Entonces, todo lo que allí se haya probado y haya funcionado, pues parece que se experimenta con ello en Western States Endurance Run. Bueno, ¿y cuáles son esas estrategias de manejo del calor? Bueno, pues es justo lo que vamos a ver hoy. Y veremos que hay dos estrategias para prepararse, es decir, de aplicación antes de la carrera, y un puñado, creo que serán 5 estrategias para mitigarlo, es decir, cuando ya estás en carrera o en competición, pues para tratar de combatir el calor. Todo esto no me lo invento yo, sino que está recogido en una publicación de 108 páginas de Julien Perriard y colaboradores. Conocí tanto a Julien como a su publicación pues en el Cubecast, o sea, el podcast de Jason Kub, que ya conocemos bien y no vamos a presentar por enésima vez. Entonces allí fue entrevistado si queréis, especialista mundialmente reconocido en manejo del calor para el deporte, especialmente deporte endurance. De hecho, pues es asesor para múltiples
organizaciones deportivas, pues como comités olímpicos, seguramente equipos también profesionales, seguramente también deportistas individuales. Bueno, experto Julien Periard en el manejo del calor. Entonces, todo lo que ha identificado, lo que ha visto, bueno, incluso iba a decir en la literatura científica y incluso estudios que él mismo ha liderado, pues todo lo que se ha publicado a este respecto, pues lo recoge, ya digo, en esa publicación de 108 páginas, casi nada, cuyo link dejaré en las notas del episodio y venga, digamos cómo se llama. La publicación es Exercise Under Heat Stress, o sea, ejercitarse bajo el calor, el estrés del calor, 2 puntos, termorregulación, hidratación, implicaciones para el rendimiento y estrategias de mitigación. Bueno, este es el nombre completo. Como digo, vamos no a repasar punto por punto todos los apartados del artículo, porque esto sería impracticable, 108 páginas. Simplemente vamos a recoger, ya digo, los 3 tipos de estrategias, que serían 2 que tienen que ver con la preparación o la adaptación, cosas que vamos a hacer antes de carrera, y 5 estrategias que tienen que ver con la mitigación, o sea, combatir intracarrera. Veremos en qué consisten esas estrategias, algunos ejemplos, protocolos particulares, y después intentaremos ver si hay algo o cuánto de eso podremos trasladar a nuestra realidad, que lógicamente no es la de un deportista que se prepara para unos Juegos Olímpicos, por decir algo. Venga, ya tenemos el tema identificado, la fuente identificada y vamos al lío. Vale, decíamos que manejo del calor va a consistir en estrategias de preparación o adaptación y estrategias de mitigación. Antes, breve introducción a la cuestión. ¿Qué es el calor? Bueno, pues ya dijimos que en episodios anteriores habíamos consultado ese estudio que a su vez había consultado los tiempos obtenidos en la maratón de Boston desde 1970 y no sé qué hasta 2018. Bueno, pues ahí decían, identificaban o establecían 3 niveles o 3 categorías, consideraban frío, si recuerdo bien, de 0 a 7 grados centígrados, temperatura neutra de 8 grados a 15 grados centígrados y 16 y hasta 24, y por supuesto todo lo que supere esto pues sería calor. O sea, ¿qué es calor? Pues allí donde temperatura ambiente sea 16 grados centígrados, eso ya es calor para deporte endurance. ¿Cuál es el problema del calor? Pues esencialmente que va a plantear una competición o un conflicto entre termorregular y sostener el esfuerzo. O sea, son cosas hasta cierto punto incompatibles y se van a interferir mutuamente. ¿Qué ocurre con el ejercicio? Pues que la temperatura central, es decir, tronco y cabeza, donde están alojados los órganos vitales, con el ejercicio esa temperatura central se eleva peligrosamente porque digamos que se sale de sus rangos normales o sus rangos para funcionar correctamente. ¿Cuál es la respuesta del organismo? Pues llevar la sangre desde ese centro hacia la periferia, hacia la piel. De esa manera radia, o sea, por un mecanismo, si no me equivoco, de radiación, disiparía, tampoco sé si esta palabra disipar, bueno, reduciría el calor. O sea, para empezar, del centro se va hacia la piel la sangre para perder calor, vamos a decirlo así, no vaya a ser que esté cometiendo un error técnico. Y también, una vez allí, cerca de la piel, esa sangre, una parte del plasma, de la parte líquida de la sangre, se va a evaporar y de esa manera también vamos a perder calor. O sea, tanto por llevarlo a la periferia como para que parte de eso se evapore en forma de sudor, esos 2 mecanismos nos permiten perder temperatura central para devolver a esa temperatura central a sus rangos donde funciona bien. Claro, cuanta más sangre vaya hacia la piel, cuanto más se evapore sangre en forma de sudor, pues menos sangre irá a los músculos que están haciendo el trabajo, que nos están permitiendo desplazarnos. Entonces, el resultado de esto sería que el pulso se eleva. Claro, como hay menos sangre o sea, volumen plasmático, y como hay menos sangre llegando a los músculos porque una parte relevante está en la periferia o en la piel,
pues va a tener que redoblar sus latidos, el corazón, para llevar lo mismo hacia las piernas o casi lo mismo. Todo esto se va a traducir en un peor rendimiento de las piernas y, si queréis, un peor rendimiento en carrera, que es lo que están haciendo esas piernas. Aparte, el calor también tiene impacto sobre el RPE, rating de percepción de esfuerzo. O sea, en calor la sensación es que nos cuesta más ejercitarnos. Bueno, ¿qué voy a decir aquí? O sea, todos quienes lo hemos experimentado, pues lo sabemos. No es agradable. ¿Qué estrategias de manejo existen? Ya lo anunciamos. 3 categorías, 3 tipos. 2 de adaptación, 5 de mitigación. Y vaya, a ver, las categorías serían aclimatación, aclimación. Después veremos en qué consiste. Estas son las que nos preparan al calor. Y luego hay una tercera categoría dentro de la cual vamos a ver 5 estrategias, y esa tercera categoría es mitigación. O sea, tenemos aclimatación, aclimación, mitigación. Por eso 3 categorías. Veremos en qué consisten, algunos protocolos ejemplo y seguramente lo más interesante, pues cuánto de eso podríamos incorporar a nuestra práctica o a nuestro entrenamiento siendo realistas, porque claro, hay algunas que son bastante sofisticadas. Aclimatación. Se trata de entrenar en el sitio y en las condiciones de temperatura y humedad de la carrera, o sea, desplazarte a esa carrera calurosa que vas a tener, o mejor dicho, al sitio donde se celebra esa carrera calurosa que vas a tener, y en las condiciones ambientales como se va a hacer la carrera. Esto es aclimatación. Pues si tu carrera es en California y es en junio, te vas a California en junio y entrenas. ¿Cuánto tiempo / sesiones son necesarias? Pues, por ejemplo, para hacernos una idea, uno de los estudios que ya comentamos aquí alguna vez, creo recordar, uno de los estudios recogida en esa exhaustiva sería la palabra, revisión de Perriard, uno de los estudios pues fue en ciclistas escandinavos, ciclistas profesionales que se van a hacer un training camp a Qatar. Entendemos para prepararse para alguna carrera calurosa. Bueno, antes he dicho que es en el mismo sitio y en las mismas condiciones de la carrera, si no el mismo sitio, uno equivalente. No sé si se hacen carreras relevantes en Qatar, pero entiendo que fue el sitio más parecido en condiciones al donde se iba a hacer la carrera. Bueno, la cosa, escandinavos profesionales se van a Qatar y se les había hecho un test, pues me imagino un test FTP de estos de 20 minutos, se les había hecho en Escandinavia, en su sitio de entrenamiento natural, y después, cuando estaban ya en Qatar, se les hizo en el día 1, en el día 6, yo creo, y en el día 14. Pues al día 14 es cuando lograron una potencia media en ese test de 20 minutos, lo más parecida, que no fue al 100%, pero lograron recuperar pues 90 y tantos % del rendimiento normal, vamos a decir, o el rendimiento en Escandinavia. El día 1 había un deterioro grande, ahora no tengo los números delante, el día 6 todavía había un deterioro grande y solo al 14 habían alcanzado ni siquiera el 100%, pero bueno, lo más parecido. O sea que idealmente desplazarnos a un sitio con temperatura y humedad lo más parecido a donde vamos a hacer la carrera, y al menos si nos basamos en este estudio concreto, pues parece que quizás necesitaríamos 2 semanas de entrenamiento in situ. Claro, ahora nos lo traemos a nuestra realidad. ¿Podemos aplicar esto? Pues hombre, difícilmente, ¿no? O sea, ya si por ejemplo voy a competir, que no lo creo, de gente que vivamos en Europa, en California, pues muy pocos se lo podrán permitir, pues encima permitirte 2 semanas allí, viviendo, entrenando para después de hacer la carrera, pues bueno, me imagino que por cuestión logística, vamos a decir, pues es muy difícil. Pero supongo que igual que esta gente que se fue a Qatar, que tampoco nos vamos a ir a Qatar, a la península arábiga, pero bueno, pues digamos aplicando la lógica de estos ciclistas o este equipo ciclista profesional escandinavo, pues buscar lo más parecido.
lo más parecido. Entonces, pues si nuestra carrera va a ser en Andalucía y estamos en el norte de España, pues quizás salir a las horas centrales del día, podría ser. Bueno, supongo que eso, que buscar lo más parecido en condiciones ambientales y lo más parecido a estas 2 semanas. Que por lo que sea, quizá no puedes estar saliendo a entrenar todos los días durante 2 semanas en condiciones de calor. Bueno, y todo esto, por supuesto, entendemos aquí que no hace falta apelar al sentido común, que esto pues, requerirá una progresión, que lo abortes el entreno si te encuentras mal, que después vamos a hablar de hidratación, que lleves a cabo las pautas de hidratación, en fin, que yo no estoy dando aquí instrucciones precisas sobre qué hay que hacer, sino haciéndonos eco de algunos estudios que han explorado esto, pero por supuesto que a nadie se le ocurra aplicar una copia perfecta de lo que hace un equipo profesional de ciclismo. Bueno, como digo, supongo que usando la lógica, pues tratar de copiar o tomar, mejor dicho, cuantos más elementos de esto se pueda. Pero por supuesto no una copia, no una fotocopia tal cual. Aclimación es una palabra que en inglés al menos sí utilizan, en español, yo creo que, o castellano mejor dicho, pues, o español, bueno, o castellano, no lo sé, según donde estés escuchando esto. No existe esta palabra, pero se refiere a tratar de simular el calor de carrera por medios artificiales. O sea, en eso se distingue de la aclimatación. Aclimatación es in situ, en el lugar de carrera o en uno que tiene condiciones ambientales equivalentes o comparables. Aclimación sería simular el calor por medios artificiales. ¿Qué medios artificiales? Pues en esencia calefacción o baños calientes. Seguramente se puede incluir aquí la sauna también por infrarrojos, pero bueno, de eso no he buscado estudios. Hay protocolos activos y pasivos. Vamos a ver algunos ejemplos de estudios también contemplados en la amplia revisión de Perriard. Pasivo, un estudio concreto que he visto. Eran corredores amateur, bueno, pues para entendernos, imagínate que corren el 10K en torno a 4 minutos el kilómetro, algo así, corredores amateur. Bueno, pues van a hacer 40 minutos de un baño de 40 minutos con el agua a 40 grados centígrados post ejercicio. Pues haces lo que te toca ese día, no sé, un rodaje de 50 minutos y al llegar a casa, según llegas, te metes en la bañera a 40 grados durante 40 minutos. Eso lo hacen durante 6 sesiones, pues supongo que sería una sesión al día durante una semana y un día off. Bueno, pues después con estas 6 sesiones, mantenían el 92% de su rendimiento en 5K fresco. A ver si lo explico. Supongamos que tu PR, tu personal record, o tu PB, tu personal best en 5K, pues es 5 por 4, 20, pues es, yo qué sé, 19.50 y no sé qué. ¿No? Hemos dicho que... O bueno, claro, si corrían el 10K, pues esto un poco más rápido. Pues sí, yo qué sé, 19.00. Bueno, pues si tu personal best en 5K es 19.00 y eso lo hiciste a 18 grados centígrados, por ejemplo, bueno, pues cuando corres ese 5K a 33 grados centígrados, logras mantener el 92% de ese tiempo tras haber hecho las 6 sesiones de baño caliente post-exercise. No sé si se han entendido los números concretos, pero vamos, en resumen sería que para lograr en día de competición caluroso, de competición, para lograr que ese día caluroso hagas algo lo más parecido posible a lo que logras día fresco o día termoneutral, pueden ser interesantes baños en agua caliente post-ejercicio. Esto sería aclimación pasiva, porque estás simplemente ahí sentado, yo qué sé, sumergido hasta el cuello en una bañera.
¿Qué sería un protocolo activo? Pues aquí hay otro estudio que además es muy, muy, muy conocido, archicitado, bueno, como casi todos los de Ronstadt, Ben Ronstadt, como no, noruego. Hace muchos experimentos en ciclistas y profesionales, suele ser. Bueno, pues un experimento muy conocido, lo vemos, después vemos qué podemos trasladar o qué podemos tomar y qué no, porque como vais a entender enseguida es un protocolo muy duro. En este caso fueron 5 sesiones a la semana durante 5 semanas, sesiones de 50 minutos en calefacción a 38 grados, con la calefacción bastante fuerte, 50 minutos de rodillo, eso sí, a intensidad en vatios muy muy bajita, zona 1, en un modelo de 5+2 zonas de potencia. Bueno, con 5 sesiones semana durante 5 semanas, sesiones de 50 minutos con habitación a 38 grados, eso sí, a intensidad en carga externa muy suave, con eso consiguió aumentar significativamente la masa de hemoglobina. Y bueno, y volumen plasmático. Esto no directamente, pero se supone que nos permitiría lograr buen rendimiento. Claro, si comparamos, o sea, si la competición es en neutral, condiciones termoneutrales, pues conseguiríamos mejor rendimiento que lo que conseguimos sin haber hecho este tipo de entrenamiento en calor. Y si nuestra competición es en calor, pues entendemos que con esto conseguiremos, como ocurría antes, un alto porcentaje de nuestro rendimiento en condiciones normales o nuestro rendimiento fresco. Vale, ¿cuánto de lo anterior es aplicable? Pues desde luego 5 sesiones semana por 5 semanas con habitación cerrada en rodillo, calefacción a 38 grados centígrados o habitación a través de la calefacción que se mantenga a 38 grados centígrados, pues es muy, muy, muy duro. Es muy, muy duro. Lo anterior, como es pasivo, bueno, seguramente, y quizá no tienes bañera en casa, pero quizá sí existe en algún centro deportivo, en algún gimnasio donde estés matriculado, o quizá esa sauna por infrarrojos. Entonces quizá podemos explorar, tratar de buscar algún protocolo que se parezca. Por ejemplo, habíamos visto que los corredores amateur que hacían ese baño caliente post ejercicio era 40 minutos, eran 6 sesiones. Es verdad que aguantar en agua a 40 grados no es del todo cómodo, ¿eh? Yo esto sí lo he probado en aguas termales, en unas pozas que hay, bueno, en fin. No vamos a decir ubicación para que no se llene de gente, que esos sitios suelen ser así bastante secretos. Bueno, en pozas, cuyo agua naturalmente está en el entorno de los 40 grados, aguantar 40 minutos ahí no es fácil. Entonces, bueno, no sé cuánto de lo anterior podría ser trasladable a nuestro entrenamiento, pero si puedes hacer 5, 6 sesiones, quizá no aguantas 40 minutos. De esta manera, o sea, con versiones, vamos a decir, resumidas o a escala de lo que acabamos de describir, pues seguramente no conseguirás todas las adaptaciones. Por ejemplo, aumentar volumen plasmático, aumentar masa de hemoglobina. Pues todo no lo vas a conseguir, pero estoy seguro que al menos, o sea, como mínimo, y esto es importante, sí va a mejorar tu RPE o tus sensaciones. O sea, que como mínimo, porque eso también se supone que otra de las adaptaciones es que rompas a sudar más rápido, que la sudoración sea más eficaz, o sea, que sudes más, vaya. Bueno, hay un montón de adaptaciones, pero si no logras esas adaptaciones, vamos a decir fisiológicas, al menos sí las psicológicas, o sea, que lo toleres un poco mejor. Claro, no hemos hablado tampoco de dónde encajar esto en la periodización. Pues vamos a suponer que mi carrera es en domingo, entonces durante esa semana de carrera se supone que hacemos el periodo taper, o sea que reducimos
carga a través de reducir volumen, no frecuencia, no intensidad de competición. Bueno, ya sabéis, de esto hemos hablado también más de una vez. Ese es el protocolo clásico que está también basado en la evidencia, o sea que no es un iluminado que lo haya dicho así porque sí. Y también sabemos por la evidencia que eso, periodos de entre 10 o 7, 14 días, esto dependerá de la individualidad y también dependerá de la duración de tu prueba. Bueno, entonces lo clásico sería por lo menos una semana de taper, claro, para que sabiendo que tu carrera de domingo va a aumentar la carga total de la semana o el cómputo global de la semana, pues no hagas mucho lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque entonces te va a quedar una carga que es inasumible. O sea, si tú tenías unos TSS de 400 y la carrera en sí, ya solo la carrera va a ser 400, pues si venías de 400 a hacer una semana 800, eso es una locura. Bueno, entre otras cosas, para eso sirve el taper. Entonces, periodo taper, como vas a bajar, pero claro, si introduces calor, eso también va a aumentar la carga. Como decíamos, es duro. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues quizá la semana previa a la semana de competición, hacer 5, 6 sesiones, por ejemplo, de este baño post ejercicio, y en la semana de carrera quizá hacer 1, 2 recordatorios, porque parece ser también que estas adaptaciones, y parece ser también que esto es una regla universal, todas las adaptaciones que se consiguen pronto se pierden pronto. Entonces, si como vimos en los corredores amateur con el protocolo pasivo, si con solo 6 sesiones ya conseguían ciertas adaptaciones, eso podríamos considerarlo una velocidad rápida de adaptación. Entonces también podríamos prever que si se han adquirido rápido, se van a perder rápido. Entonces, por esta razón, quizá convendría hacer algún recordatorio en la semana de competición. O sea, que colocaríamos las sesiones de calor la semana previa a la competición, y la semana de competición no haríamos porque supondría una carga extra, pero sí sería necesario algún recordatorio habida cuenta de que lo que rápido viene, rápido se va. Bueno, estoy usando aquí la lógica, más que estudios concretos o más que conocimiento de causa. Vale, como siempre, se trata de dar alguna idea basándonos o inspirándonos en los estudios. Vale, y por último, mitigación, o sea, ya estamos en carrera, hace calor, habremos hecho o no protocolos de adaptación, de aclimación o aclimatación, más completos, menos completos o incluso nada de nada. La cosa es que ya estamos en carrera, hace calor, entonces debemos combatir o mitigar o aplacar ese calor. Hay bastantes estrategias, pero en la publicación de Periard, está de 108 páginas, he resumido todo lo que allí se plantea en 5 estrategias. Ya digo que hay más, seguramente es más complicado, porque además también se distingue, aquí hay una subdivisión dentro de la mitigación, que sería justo antes de carrera o intracarrera, vamos a ver solo intracarrera. Y ya digo que hay alguna cosa más, pero lo vamos a dejar en 5 y ordenados del mejor, el más potente, atendiendo a la evidencia mucha o poca que haya, del mejor al peor, o sea, del más potente al menos. Cuyo efecto es más grande, cuyo efecto es más significativo, pero pequeño. Bueno, hidratación en primer lugar, chaleco helado en segundo lugar, rociarnos con agua en tercer lugar, ice slurries en cuarto lugar, productos con mentol quinto lugar. Lo más importante, hidratación, o sea, no volverse locos aquí. Esto es lo más determinante. Y muy simplificado, en alguna ocasión hemos hablado también de hidratación, sobre todo acudiendo pues, a estas guías que suele elaborar gente como Asker Joikendrup, ya sabéis, también un autor y asesor también especialista y de reconocido prestigio, y que también colabora con múltiples organizaciones, o sea, equipos profesionales, comités olímpicos, deportistas individuales, bueno. Asker Joikendrup y otras guías similares, pues nos vienen a decir, muy, muy, muy simplificado, que a la hora deberíamos ingerir entre 400 y 800 mililitros de líquido o de agua, vaya,
y con entre 400 y 1000 miligramos de sodio. Ya veis que el rango es muy amplio y además es muy generalista. Claro, esto no está ni adaptado a la persona ni adaptado a las condiciones de carrera, pero muy, 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 muy resumidamente, entre 400 y 800 mililitros hora. Claro, esto por ejemplo está basado también en las tasas promedio de sudoración, o sea, sabiendo lo que pierdes en distintos deportes y de forma promedio, que también esto es muy individual, pues se recomienda tratar de reponer al menos entre 400 y 800 mililitros hora y con 400 o hasta 1000 miligramos de sodio litro. Bueno, esto es muy genérico, ya digo, no está teniendo en cuenta la individualidad. Hay gente que suda más, hay gente que suda menos, con más contenido en sodio, con menos. También dependerá de si ha hecho adaptación al calor o no. Bueno, tampoco estamos adaptándola a las condiciones concretas de carrera, pero bueno, como rule of thumb, o sea, como rango generalista, entre 400 y 800 mililitros hora y entre 400 y 1000 miligramos de sodio litro. Bueno, ya digo que esto es muy, 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 muy básico y requiere múltiples adaptaciones, pero por tener una referencia, por tener una orientación o una idea más o menos precisa. Bueno, entonces hidratación es lo más importante y todo lo que voy a enumerar a partir de ahora, y creo que Julien Periard lo advierte así, pues sería secundario. Y también va a actuar por distintos mecanismos. En unos casos, efectivamente, van a atacar esa temperatura central, que era lo más crítico, o sea, lo que conviene mantener dentro de rango, y en otros casos seguramente tiene un efecto más perceptivo. Pero bueno, que relevante también. Entonces, el chaleco helado, esto, claro, es un dispositivo que se compra, o sea, no es que cojas, yo qué sé, el chaleco este reflectante que tenemos en el coche y lo metas en el congelador la noche antes. No, es un chaleco que se vende, que tiene un diseño especial, entiendo que con unas cámaras o células que contienen algún líquido especial que, de nuevo, si lo mantienes dentro del refrigerador, pues después es capaz de preservar esa temperatura fría durante un tiempo. Bueno, no sé muy bien cómo funciona, es una cosa muy sofisticada. Y claro, es verdad que esto antes de carrera, o sea, en línea de salida, podrías tenerlo. Ahora, durante la carrera, no sé muy bien en nuestro deporte cómo se puede implementar esto, pero bueno, sabemos por estudios que tendría un efecto mayor al de los 3 siguientes. Menor a la hidratación, pero mayor al de los 3 siguientes. Luego estaría rociarnos con agua, que yo creo que esto sí que está más o menos implantado, el que haya cubas con agua. Entiendo que inicialmente con hielo, pero claro, a medida que transcurre el tiempo de carrera se va a ir derritiendo y va perdiendo frescor, pero bueno, que en esas cubas con agua más o menos fría pues hay esponjas y cuando llegas pues te la trujas sobre la cabeza y te das una especie de ducha rápida. Luego están en inglés dicen ice slurry, en España lo llamamos granizado, pero sería hielo picado y generalmente con sabor. Claro, esto sí que actuaría sobre la temperatura central, esto sí, pero parece también que es peligroso, que es un arma de doble filo, que te puede llegar a sentar muy mal. Y luego están estos productos con mentol, que pueden ser comestibles, o sea, puede ser un gel que tiene aroma o sabor mentolado, un gel o quizá una gominola, quizá una bebida de carbohidrato. Bueno, la cosa es que puede tener aroma, sabor mentolado y también existen cremas con mentol. En definitiva, productos con mentol, o sea ingerido o sea de aplicación tópica. Vale, eso, de todo esto que podemos aplicar, pues desde luego la hidratación sí, las esponjas, esta, digamos, ducha rápida, si tu carrera lo ha dispuesto, pues también, granizado, como hemos dicho, con mucho cuidado, o sea, probarlo antes y si a ti no te funciona, abandonarlo, o sea, no hay por qué empeñarse en algo que no funciona. Ya digo que es una cuestión delicada, porque claro, esto se va al estómago, bueno, en fin, probarlo con anterioridad. Ya sabéis, o sea, de manera progresiva, bueno, todas estas cosas que sabemos por sentido común y que supongo no hace falta recordar. Y por último, respecto al mentol, sabiendo que en este caso tampoco actúa sobre la temperatura central, sino sobre la percepción, yo diría, también apelando a la lógica,
o al sentido común que si la marca barra producto que tú ya estás usando, producto de nutrición, incorpora la versión mentolada, bueno, pues que la puedas probar. Pero tampoco me parecería muy sensato cambiar radicalmente tus pautas, o sea, la marca que sabes que te funciona, el formato, o sea gel, sea barrita, gominola, bebida, con las dosis de carbohidrato, de sodio, si es el caso, en fin, las pautas que tú ya estás aplicando. Si tienes la suerte de que esa marca que a ti te gusta incorpora la versión con, igual que puede haber la versión con cafeína, pues la versión con mentol, bueno, supongo que no perdemos nada por probarlo. Pero claro, sabiendo que lo único que nos va a dar es un beneficio perceptivo, arriesgarte a cambiar toda tu pauta de nutrición con los problemas que eso puede conllevar, me parecería que viola, digamos, la relación o rompe o desequilibra la relación coste-beneficio. Venga, vamos a hacer una recapitulación. Sabíamos que el calor provoca un conflicto entre mecanismos de termorregulación que tratan de devolvernos a los rangos de temperatura central donde el cuerpo funciona. Hay un conflicto entre la termorregulación y el ejercicio mismo. Esa sangre que se va a la periferia, esa sangre que se evapora y que, en cambio, debería estar llegando a las piernas. Hay un conflicto, también hay un RPE aumentado. En definitiva, peor rendimiento debido al calor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aclimatación. Si podemos ir al lugar de carrera en las condiciones ambientales de carrera o lo más parecido a eso y hacerlo varios días antes, incluso 2 semanas antes de carrera, pues por supuesto sería lo ideal. Si no, pues todo lo que puedas incorporar de eso que acabo de decir, bienvenido sea. En su defecto está la aclimación, es decir, medios artificiales, calefacción, baños calientes. Hemos visto, por ejemplo, son 2 ejemplos, 2 estudios. En caso de protocolo activo, en este caso era un protocolo muy, muy, muy duro, del cual podremos tomar solo una pequeña parte, seguramente, salvo que seamos muy pros. Eran 5 semanas, 5 sesiones semana de 50 minutos con habitación cerrada, calefacción puesta para mantener 38 grados centígrados la habitación. Eso sí, intensidad en vatios muy bajita. Eso parece que nos proporcionaba adaptaciones que después van a mejorar el rendimiento en calor, es decir, aproximarlo lo más posible a nuestro rendimiento en condiciones termoneutrales. Algo más asequible, por ejemplo, y en este caso es asequible porque además se hizo este protocolo en corredores amateur con quienes nos podemos ver más reflejados, y era simplemente entre comillas, 40 minutos en agua, bañera con agua a 40 grados centígrados durante 6 días la semana anterior, cuando haces tu 5K en condiciones de calor a 33 grados, y con eso ese 5K a 33 grados centígrados se parece lo más posible a tu 5K a 18 grados centígrados. Vale, entonces, ¿tenemos que hacer esto punto por punto? Pues o no podemos o no queremos, porque claro, también sea cual sea el protocolo es duro y no somos profesionales. O sea, todo esto, pues eso, en la medida de lo posible y en la medida que juzguemos razonable. O sea, teniendo en cuenta cuáles son nuestros objetivos. Bueno, y nada nuevo aquí. Lógica, sentido común. Y por último, mitigación. Mira, seguramente esto es lo más próximo a nuestra realidad. Y se trata de que, aunque no hayas hecho adaptación al calor, que durante la carrera combatas el calor de la manera más eficaz posible. Y aquí tampoco hay grandes sorpresas. Lo más importante es la hidratación. Dijimos que como rule of thumb, o sea, como regla muy generalista, entre 400 y 800 mililitros de agua a la hora y con 400 a 1000 miligramos de sodio litro. Aparte de eso, lo podemos complementar con algunas estrategias, digamos, secundarias, adicionales a mayores,
como puede ser, bueno, chaleco helado seguramente no, pero si hubiesen esponjas con las que darnos duchas rápidas durante carrera, pues bienvenido sea. El granizado, si lo hemos probado, pues adelante, y nos funciona, adelante. Mentol, pues como decía antes, supongo que un enfoque razonable sería si mi marca y si mis productos tienen la versión mentolada, podemos probarlo. Que no, pues yo quizá no me volvería muy loco sabiendo que solo nos va a dar beneficios perceptivos tratando a toda costa de encontrar productos mentolados. Bueno, pues esto es lo que nos contaba de forma muy exhaustiva Julien Perriard en esa revisión de estudios de 2021 y he tratado de rescatar algunas ideas interesantes y ojalá útiles. ¡Hala, a pisar setas!